Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. En esta mañana dominical tenemos la grata compañía del ingeniero Magín Díaz, economista, ex director general de Impuestos Internos y una persona que ha estado últimamente haciendo unos planteamientos muy interesantes sobre el tema fiscal de la República Dominicana, en el tema de la deuda, y un artículo interesante se refirió a un espejo fiscal y tributario para RD. Buenos días, Magín. Buenos días, Héctor. Gracias por la invitación. Vamos a empezar incluso hablando un poco sobre ese artículo que me llamó mucho la atención, sobre esa panorama que se describe ahí, que yo lo veo a veces como si hubiera una especie de temores subyacentes en esa idea. Es una interpretación mía, no que necesariamente sea un planteamiento temeroso. Bueno, me imagino que tú te refieres al artículo que yo escribí sobre Colombia, que se llamaba Un espejo tributario y fiscal. Y la realidad es que el gobierno de Colombia encargó a un grupo de expertos nacionales, o sea, de ese país, internacionales, y liderados por los economistas de la OCDE, para hacer un estudio muy profundo del sistema tributario colombiano. De ahí vino la idea del estudio, porque cuando uno ve el diagnóstico es muy parecido. El estudio es muy crítico de la complejidad del sistema tributario, de las lagunas que tienen los impuestos que facilitan la evasión y la elusión, de la cantidad de exenciones que hay en todos los impuestos. Entonces, un análisis, digamos, crítico y yo diría que objetivo. Obviamente es un análisis técnico, hecho por técnicos. Y ya una reforma es algo muy complejo. Y en ese diagnóstico sí, yo le puse que era un espejo tributario o fiscal de lo que está pasando. Incluso los niveles de deuda han aumentado en Colombia por encima del 60% del PIB. O sea, el diagnóstico es parecido. Pero sí no me gustaría que fuera un espejo ahora la realidad de lo que está pasando en Colombia, luego de que esa reforma fuera sometida al Congreso. Yo dije en ese artículo, que fue hace unos 15 días creo, que la reforma iba a ser sometida y había que esperar a ver qué iba a someter el gobierno de Colombia. Sometió la reforma con algunos de los elementos que se le habían sugerido en ese informe, no todos obviamente, pero la reacción de la población no ha sido muy buena ni de la clase política. De hecho, ha habido manifestaciones, gente se ha lanzado a la calle, incluso ya vi que hay uno o dos personas fallecidas en los disturbios. Es decir, que la situación se le ha complicado al presidente Duque y de ninguna manera queremos que eso sea un espejo o un reflejo y que luego pase algo así en el país. Bueno, pero en todo sentido, aquí estamos prácticamente en la antesala de una propuesta de reforma. No sé si será solo, bueno, se habla de una reforma integral, una reforma fiscal integral para que abarque los dos componentes, o sea, ingreso y gasto. El gobierno ha dicho que está administrando mejorando la calidad del gasto como un paso previo para tocar el aspecto de los ingresos, que sería básicamente a través de la parte impositiva. Se ha conocido un informe reciente del BID, donde dice que la recuperación económica necesita del tema fiscal vía mayores ingresos. ¿Cuál es una visión que se ha podido formar Magín Díaz? Mira, hay varias aristas del tema.
La deuda ha subido, obviamente en todos los países y aquí también, y eso era lo que había que hacer. Pero no hay una crítica a eso, nadie la hace, ni los organismos, ni la población, ni las calificadoras de riesgo. El problema más que el stock de deuda que está llegando al 70% del producto, unos 55.000 millones de dólares, es que ya el pago de intereses representa un 30% de los ingresos tributarios y eso es más que el doble de países similares. Entonces la carga de los intereses es muy grande, la carga de educación también es muy grande. Si tú sumas esas dos partidas, ahí se van casi el 60% de los ingresos del gobierno. Por eso es que el presidente en diciembre dijo, aquí hay que convocar el pacto fiscal, tenemos que ponernos de acuerdo. Y por eso el gobierno trató de introducir impuestos en octubre en el marco del presupuesto, unas 10 medidas nuevas de impuestos que iban a dar un rendimiento de unos 21.000 millones de pesos aproximadamente, 0.4% del PIB. Entonces, hay que hacer una discusión, está en la ley desde hace años y no se ha hecho, se firmó el pacto de educación, se firmó el pacto eléctrico luego de muchos rezagos, se firmó de hecho este año y fue el mismo pacto que se había ya negociado hacía 2 o 3 años, no se le cambió nada, simplemente fue un tema político en su momento que el PRM no quiso firmarlo. Entonces, es una discusión que hay que tenerla. Yo siempre digo que primero hay que empezar por el tema de qué estado es que queremos, qué tamaño del estado queremos. Para, en función de eso, bueno, pues definir cuántos recursos es que habría que buscar adicional. Viendo el informe del Banco Interamericano que tú mencionaste, y eso sale en todos los informes, la realidad es que el gasto público en el país no es alto. De hecho, en ese informe de la semana pasada, el Banco Interamericano dice que es el segundo gasto público más bajo de América Latina. Se puede criticar su calidad, de hecho el BID publica algunos indicadores de la baja calidad del gasto público, pero mejorando la calidad no se va a resolver el problema macroeconómico de déficit fiscal y de aumento de deuda. O sea, por eso el BID termina diciendo aquí hay que buscar más recaudación. Obviamente cada país tendrá que ver cómo lo hace. Los organismos siempre tienen sus recomendaciones y la idea es que se haga en el marco de una discusión que yo anticipo que va a ser muy compleja. Tú tienes que ir muy avispada a ese tipo de debate, pero parece como que ya se están manejando algunos elementos entre, por ejemplo, en el equipo económico del gobierno, el que tiene que ver con esta área, como si se estuviera armando algún muñeco, algún borrador. Y tú conoces de algo, te ha llegado por alguna fuente de que qué es lo que se está manejando antes de ir al Consejo Económico y Social, que es el escenario donde se debatirá. Mira, no me ha llegado, pero tampoco me tiene que llegar, porque yo sé que habiendo trabajado tanto tiempo en el Estado, yo sí sé algo muy claro, magia no hay. No va a haber un impuesto nuevo que se idee a alguien que nunca ha existido. Yo creo que hay que ver los datos. ¿Cuál es la primera aproximación que ha dado el gobierno? La primera idea de sus intenciones, los nuevos impuestos que mandó en el presupuesto, que tuvo después que cambiarlo por adelantos negociados con el sector bancario y la Barrick Gold. Eso es lo que se sabe hasta ahora, que trató de poner impuestos a las plataformas digitales, impuesto al salario de Navidad, algunos impuestos pequeños a las importaciones de máquinas de juego, un impuesto al sector bancario, creo que a los activos financieros. Ese fue un mini paquete fiscal, digamos, que es la primera intención. Ahora, fuera de eso, estoy seguro que el gobierno está haciendo escenarios con
impuestos que uno conoce con el ITEVI, impuestos sobre la renta, los selectivos. Ahora hay muchas sugerencias de organismos internacionales de poner impuestos a la riqueza. En Colombia se está tratando de poner, se mandó en la reforma, es decir, al patrimonio neto. En Argentina se puso, por ejemplo, un impuesto de una tasa específica si tu patrimonio es superior a un umbral que puede ser $2 millones, $3 millones, así se está haciendo. O sea, yo creo que se debe estar revisando el sistema tributario completo para que en el marco del pacto pues se tenga un menú de opciones. Pero, como te dije, yo creo que va a ser complicado. Ya el presidente Fernández ayer, el expresidente, dijo que era un momento difícil para hacer una reforma. Bueno, hay algunos elementos que me gustaría que ya en la parte técnica y como por tu experiencia en la DGI por unos 4 años fueron que 4, sí. 4 años que tratáramos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. ¿Cómo no? Continuamos la conversación con el economista Magín Díaz, exdirector general de Impuestos Internos. Entre ustedes, los economistas y los entendidos en materia fiscal, dice que solo hay 3 posibilidades de aplicar impuestos en forma de un rendimiento eficiente, notable. Dice que son el patrimonio, el ingreso y el consumo. Conociendo la realidad dominicana y ante una posible reforma, ¿por dónde hay de esas tres manifestaciones tela para cortar en una posible? Mira, como yo te dije, los sistemas tributarios son complejos, no solo aquí, sino en todo el mundo, porque son el resultado pues, de negociaciones técnicas por un lado, sugerencias técnicas, pero también acuerdos políticos, porque al final es el Congreso que aprueba la reforma. Y como yo te dije, magia no hay. En la reforma de Colombia, pues se están tocando todos los impuestos. Se está tratando de ampliar la base del ITEVIS, que allá es el impuesto al valor agregado, ampliando la base del impuesto sobre la renta, ya sea bajando el mínimo exento, aumentando tasas en algunos casos. Hay una tendencia muy grande en el último año de poner impuestos transitorio a aquellos sectores que, digamos, que han ganado con la pandemia, si se puede usar ese término, o no han perdido, que se intentó poner en el presupuesto que sometió el presidente Abinader. Entonces, todo eso va a haber que ponerlo sobre la mesa. Los impuestos selectivos, por ejemplo, en Colombia se está sugiriendo más impuestos a los vehículos por la contaminación, más peajes, incluyendo peajes urbanos para ayudar también con la contaminación, impuestos a sectores o empresas que contaminan. Yo creo que en un pacto fiscal hay que revisarlo todo. Y ojalá que el resultado sea pues un sistema más fácil de administrar. A mí que me tocó dirigir la DGI,
es un sistema complejo porque cada impuesto tiene muchas exenciones, conviven muchos regímenes. Hay zona franca, hay frontera, está el régimen normal, están diversas leyes. Entonces, administrar eso es complicado y van abriendo brechas difíciles de controlar. Yo creo que hay que tomarse el tiempo. Yo creo que nadie debe criticar que el gobierno se siga endeudando un poco mientras podamos hacerlo. No somos un país rico como Estados Unidos, que está haciendo unos paquetes fiscales gigantescos, o la Unión Europea, pero se hizo lo que se tenía que hacer y yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario. No va a ser una discusión de semanas ni de un mes, para nada, pero que ojalá sea, dé como resultado pues un código tributario pues más actualizado y un sistema un poco más justo, diría yo. Pero el caso dominicano a mí me parece como que es muy particular, muy sui generis, porque hay algo que ustedes, los economistas, han llamado, incluso básicamente se le bautizó desde el ámbito oficial, gasto tributario, que en creo que la última cuantificación se proyectaba casi en un 6% del PIB. Y ahí se agrupan las exenciones por leyes de incentivo y también por cosas que no se alcanzan. Por ejemplo, se habla de que la mayor parte de ese gasto tributario es en lo que no alcanza el ITEVI, lo que quedan fuera del alcance del ITEVI. Sí, más de ¿Cuál la es? mitad. Eh, Más de la mitad. O sea, ¿cuál es la valoración que Magín Díaz se formó incluso cuando le tocó administrar ese iceberg Mira, el tan gasto complicado? tributario es un concepto teórico, pero yo creo que es útil. Creo que la persona que por primera vez acuñó el nombre era, no recuerdo si era americano o inglés, apellido Surrey, en los años 60 o 70. Y aquí en el presupuesto se empezó a incluir hace unos 10 años, creo que el 2008, tal vez por ahí 2009. Y cada año se va afinando la metodología. Ya es, digamos, se considera una buena práctica incluir en el presupuesto un capítulo sobre este concepto, que es una estimación teórica, es cuánto tú dejas de recaudar por no gravar algunos bienes o algunos sectores. Y cuando se habla de gasto tributario en ITEVI, eso es lo que yo dejo de recaudar por los bienes que están exentos de ITEVI. El gasto tributario en cine, en la ley de cine, son las facilidades que se le dan de impuestos sobre la renta u otras facilidades, y lo mismo en zona franca. O sea, es un concepto para tener una referencia de que, bueno, estoy dando un incentivo, una exención, y entre comillas, es un gasto, o sea, pero es algo que dejo de percibir. Y yo creo que como referencia está bien, ya todos los países lo hacen y cada vez se va mejorando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que el demonio está en los detalles, como yo dije en un artículo. El gasto tributario es alto, 6% del PIB, que eso ya deben ser cerca de 300,000 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? La mitad es ITEVI. Entonces, ¿qué está exento en ITEVI? Los alimentos, la canasta básica, la educación, la salud, la electricidad, la factura de agua, Medicina. los medicamentos, los servicios de salud. En otros países está grabado. En Chile está grabado todo a 19%. En El Salvador está casi todo grabado. Hay países que esos bienes, digamos, tienen una tasa reducida. Los bienes que están aquí exentos en otros países tienen una tasa de 5, de 10%. Pero es una discusión compleja políticamente. Entonces, son impuestos al consumo, ¿verdad? Pero si nos vamos a los otros impuestos que están en el gasto tributario,
impuesto a la renta, zona franca. ¿Queremos grabar la zona franca? Que el gasto tributario ahí debe ser es un poco menos de 20.000 millones de pesos. Probablemente el ministro de Industria diga, no, pero ese ahora es el motor de la economía, están creciendo 30% las exportaciones. Entonces, una cosa es la teoría y otra la práctica. Una parte del gasto tributario son las empresas de la frontera, pero esa ley se acaba de extender 30 años. Entonces, por eso es que yo digo que es una discusión compleja, no es una discusión solo técnica, yo creo que claro que influye, no es una visión de un economista, sino de economistas, abogados, y después viene el acuerdo político, porque al final todo va a terminar en el Congreso y va a tener que ser un acuerdo de las grandes fuerzas políticas, que ya se ha hecho, se hizo en 1992, un gran acuerdo para hacer el código tributario. Ahora fue una discusión que se tomó un par de años. Era la época de la reforma, ¿eh? Claro, se hizo una gran reforma tributaria y arancelaria. Vinieron numerosos expertos. Y laboral también hubo en esa época. También fue un paquete completo a raíz de una crisis. O sea, el hecho de que haya una crisis no significa que no podemos hablar de eso. Yo creo que hay que iniciar la discusión, es lo que ha dicho el presidente. Yo creo que hay que ayudar al gobierno porque no había un manual para manejar una crisis de la magnitud que ha habido. Esto no tiene precedentes en lo que ha pasado en materia de salud y de caída en la actividad económica mundial. Por ejemplo, el BID dice que es la caída más grande en América Latina en 200 años que ellos tienen de datos registrados, y la CEPAL tiene datos desde 1900 y nunca había habido una caída tan grande. O sea, un gobierno solo no puede, es toda la sociedad que tiene que empujar. Ojalá que se haga algo que sea una reforma estructural y no algo transitorio como nos gusta hacer mucho a los dominicanos. Imagino, queda un minuto. Si le pidieran al experto economista alguna sugerencia, ¿cuál sería el centro de esa recomendación sobre el tema fiscal? Yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario para discutir. El gobierno no se puede apresurar. Yo creo que se apresuró en el presupuesto. Por eso hubo una mala reacción de la población, mandando, digamos, impuestos sin haber consensuado o por lo menos advertido antes. Yo creo que hay que tomarse el tiempo. Hay un margen todavía que nos queda para endeudarnos. No es muy grande. Pero no valdría la pena ni siquiera políticamente asumir un costo para mandar una reforma que no rinda mucho y que no se vaya a recaudar después. Y yo creo que hay que aprovechar para hacer un sistema más justo, no solamente más progresivo, como habla la gente, que el que tiene más paga más, sino que los que ganan igual, pues también paguen, que es lo que se llama equidad horizontal, que paguen lo mismo. Entonces, si el sistema es complejo, hay un margen grande para arreglarlo, y habrá que hacer un acuerdo político al final, porque ahí va a derivar todo, y yo creo que se ha hecho antes y como país tenemos la capacidad de hacerlo. Magín, gracias por aceptar nuestra invitación, y yo creo que cuando se arme el muñeco tendremos que invitarte de nuevo para que hablemos de él. Claro que sí, Héctor, con mucho gusto, siempre estamos a la disposición. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.